Estudiantes de la unidad académica Villa Tunari de la carrera de Educación Física, les doy la bienvenida a este momento que vamos a tener en relación a la unidad de formación de planificación y evaluación educativa. El coordinador pues les ha debido informar que ya me estoy haciendo cargo de la unidad de formación. Mi nombre es Ronald Nelson Escalera Rodríguez y vamos a tener una sesión muy escueta para poder explicar los elementos de los PDCs, ¿no? Los elementos curriculares que conforman un PDC, ¿no? Entonces, como parte de este preámbulo, también decirles que nuestro semestre termina prácticamente a mediados de este mes de julio que estamos iniciando, entonces necesitamos aprovechar el tiempo al máximo. Sin mayor preámbulo, voy a compartirles esta, esta presentación en la cual voy a explicar referente a la planificación. No, entonces, bueno, yo estoy preocupado porque ustedes están haciendo planificaciones de desarrollo curricular de manera directa, ¿no? Sin embargo, este es un proceso importante que está conformado por diferentes momentos de formación dentro de la carrera profesional. No es y no corresponde simplemente a realizar un PDC y ahí ya terminó la situación. Para poder efectuar un PDC se necesita diferentes habilidades y diferentes capacidades docentes. Entonces, en este sentido, pues en tercer año ustedes ya han debido llevar y desarrollar los contenidos de las diferentes unidades de formación que les permitan tener esas herramientas y esos instrumentos para poder plasmar una planificación de desarrollo curricular. O sea, prácticamente es el producto final de todo un proceso. La etapa de planificación es el punto cúspide, ¿sí? Del cual se trata también nuestra carrera. Entonces, cuando yo me refiero a herramientas, a instrumentos como requisitos previos para hacer la planificación, estamos hablando de formación en los diferentes deportes, formación en las diferentes unidades que ustedes han desarrollado para tener los criterios adecuados en la elección de actividades, en el planteamiento de objetivos. Por ejemplo, es importante en el ámbito pedagógico elegir los modelos pedagógicos y estar conscientes de cuáles se van a utilizar para poder realizar una planificación. Entonces, ustedes verán la planificación sí, como un documento el cual hay que llenar. Sin embargo, por detrás requiere de todas estas capacidades, ¿no? Entonces, en torno a esto, nos preguntamos qué es planificar. Planificar principalmente es programar lo que vamos a hacer nosotros en el futuro. En educación es importante tener en cuenta qué es planificar, porque de esto va a depender el que nosotros evitemos cometer algunos errores o directamente los cometamos. El PDC tiene muchos elementos curriculares, sin embargo, de estos elementos curriculares, a los que más se aboca el maestro de educación física es a la parte práctica, ¿sí? Y tal vez de alguna manera desarrollando la parte teórica. Eh, el tiempo en realidad para el desarrollo de un PDC es corto, son 1 hora y media, quizás 90 minutos por periodo o en algunos casos 80 en dependencia. De ese tiempo que nosotros tenemos para desarrollar un PDC, ¿cuál será el tiempo real de trabajo que le dedica el profesor de educación física a la actividad física propiamente dicha? Entonces, son muchos elementos. Miren, la verdad yo estoy preocupado porque el tiempo que tenemos para culminar el el semestre es cortísimo, ¿no? Entonces, escapa de la buena voluntad de todos nosotros. Sin embargo, vamos a ser puntuales, ¿no? Entonces, les decía que planificar es programar, es ir viendo qué vamos a hacer en el futuro. Entonces,
En ese tanto, bueno, decirles que nosotros tenemos que ir viendo los contenidos, ir dosificando, es decir, eh, repartiendo el tiempo de clase adecuadamente para lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Y por otra parte, es importante también tener en cuenta que en educación física no es igual que en otras áreas o en otras materias. El desarrollo neuronal tiene que sufrir una maduración, ¿sí? Y la plasticidad neuronal también tiene que hacerse presente para poder conseguir los resultados que nosotros esperamos. Entonces, fíjense que el planificar no es nada más hacer el documento y presentar o llevar a la escuela y desarrollar, ¿no? Y ver si se alcanza, si se alcanza con el tiempo, se hacen todas las actividades. Y si no, pues no. Entonces, tiene que ser una planificación que realmente tome en cuenta hasta los tiempos, ¿no? Bien, entonces, para terminar esta diapositiva, sí, leer lo que acá dice, ¿no? Programar en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea. Eso es planificar, ¿no? Entonces, programar, ¿sí? Es un programa, el planificar es un programa que toma en cuenta, ¿sí? En este caso, los contenidos y los recursos para desarrollar esos contenidos, hace uso de algunas herramientas y también trata de verificar si se ha cumplido, y esa sería la parte de la evaluación, ¿no? Les decía que el PDC que ustedes están desarrollando es el producto final incluso de la unidad de formación. O sea, nosotros deberíamos llegar a este punto final habiendo repasado un tanto de didáctica, un tanto de pedagogía, tomar en cuenta cuáles son los elementos curriculares, tomar en cuenta qué es planificar, cómo se planifica, qué tipos de planificación hay y después, como última parte de nuestro programa de estudios, ver lo que es la planificación, ¿no? O sea, es decir, el PDC. Bien, sin embargo, como ya estamos nosotros conscientes del tiempo, entonces el producto final consta en este caso, la elaboración del PDC, tiene dos partes importantes. Una es donde se encuentran los datos informativos. En estos datos informativos no es solamente que deben figurar ahí y que ya, ¿no? Por ejemplo, nosotros en educación física deberíamos tomar en cuenta también, ¿sí? El número de estudiantes, bien, que es importante, el género en el cual está subdividido esa cantidad de estudiantes que tenemos, y las edades con las que estamos trabajando. Eso es importante, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay elementos que debemos tomar en cuenta y aunque no estén escritos acá, estimados, debe ser esta información implícita. ¿Por qué? Porque las actividades que nosotros vamos a proponer no deben ser actividades. Si he realizado atletismo en cuarto de secundaria y ahora estoy con tercero de primaria, puedo tomar algunas actividades de las de cuarto de secundaria y llevarlas a tercero de primaria. Quizás sí se puede, pero ahí, ¿qué es lo que va a regir el trabajo? Lo que va a regir es la edad, el género y la cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, no es lo mismo trabajar con niños de 10 u 11 años de quinto de primaria que trabajar con niños de segundo de primaria. Y los contenidos, por supuesto, van a ser diferentes. Entonces, el objetivo totalmente va a ir cambiando. Entonces, en los datos informativos, además de poner y registrar la información que nosotros tenemos respecto a la unidad educativa donde estamos realizando la práctica o eh, pues al año de escolaridad, la fecha que se va a desarrollar. Implícitamente, esto quiere decir que nosotros debemos tomar en cuenta con quiénes se está realizando la práctica o para quiénes está dirigido esta planificación, para que así las actividades a elegir sean las adecuadas. Por una parte. Por otra parte, el tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar el PDC debe estar correctamente dosificado o adecuadamente repartido, si vale el término. Bien, entonces generalmente figura el nombre del director de la unidad educativa, ¿sí? Acá son dos columnas en realidad, son dos columnas, el nivel,
será primaria, secundaria o educación primaria, comunitaria, vocacional, ¿sí? Bueno, los denominativos que ya conocemos, ¿no? Los campos, campo, comunidad o comunidad y sociedad, eh, área de especialidad de educación física y bueno, todo lo demás, ahí está, ¿no? Estos otros datos que están acá son porque por cuestiones didácticas. Ustedes como están haciendo prácticas, entonces deben registrar el número de práctica y la calificación. Esto está relacionado de manera íntima con lo que es la PEC y también con investigación. Por eso que les he planteado en el grupo de WhatsApp una reunión para esta tarde, hoy, 1 de julio. Bien, la otra parte es el desarrollo del PDC plenamente dicho, en el cual se encuentran los elementos curriculares y más importantes, ¿no? Acá se realizan, esta sesión no nos va a dar tiempo, porque yo quiero grabar un video de 15 minutos máximo. Entonces, en esta sesión no vamos a poder hacerlo, pero acá es donde surgen las 7 relaciones e interrelaciones de los elementos curriculares. Eso les voy a mostrar en otro video, ¿ya? Ahora, en este cuerpo, en este formato que ustedes tienen, tenemos el título del plan de contingencia educativa, ¿sí? Respecto al plan de contingencia educativa, nosotros tenemos un plan de contingencia educativa, ¿sí? Que es este que están viendo, que les estoy compartiendo en este momento, ¿sí? El Plan Nacional de Contingencia Educativa 2020. Y en realidad este está centrado sobre lo que es la prevención de violencia en el entorno educativo. Este ha sido propuesto en febrero de este año 2020. Bien, pero en la actualidad se está manejando por la circunstancia que estamos viviendo, por la coyuntura, entonces se está manejando lo que es lucha contra el COVID-19, ¿no? Entonces se puede tomar ambos. Sin embargo, de manera escrita y oficial tenemos prevención de violencia en el entorno educativo. Quiero decirles que este plan es a nivel nacional, ¿sí? No, o sea, es el ente que va a regular. Se pueden hacer subtítulos en cada una de las unidades educativas, especificando las metas, pero lo principal es que el título lo tengamos, ¿sí? Nosotros siempre de manera presente. Bien, entonces retomamos lo que estábamos viendo y en este cuerpo tenemos el plan de contingencia educativa. Por eso después tenemos actividad de plan de contingencia educativa. Esto ya es derivado de las unidades educativas. Tenemos el objetivo holístico, ¿sí? Y esto es importante, el objetivo holístico, ¿no? La redacción del objetivo holístico prácticamente es un tema específico, ¿no? Y a ver si podemos ver algunas cosas más. Y el contenido, ¿no? El contenido que es el tema a desarrollar, eso es el contenido, ¿no? Por ejemplo, puede ser lateralidad, ¿sí? Y organización espacio-temporal con segundo de primaria o con tercero de primaria, ¿sí? Puede ser, el contenido puede ser carrera de relevos 4%, ¿sí? Con primero de secundaria. Pues bueno, ¿no? Entonces el contenido que hay, tenemos tantos contenidos, el ajedrez en las unidades educativas. Puede haber también otro contenido, por ejemplo, las capacidades físico-condicionales, entre comillas, ponemos la flexibilidad, ¿sí? A partir del método stretching. Ah, ese es otro contenido, ¿no? Entonces tenemos diferentes temas en educación física y esto es parte de nuestros documentos que ya tenemos, ¿no? El currículum base y el currículum regionalizado que están oficialmente reconocidos. Bien, entonces las orientaciones metodológicas es donde se desarrolla el plan propiamente dicho y vamos nosotros poniendo las acciones que vamos a realizar. Si nuestro contenido es, por ejemplo, a ver, se me ocurre baloncesto, ¿sí? En baloncesto. Se me ocurre iniciación en el baloncesto. Ya estamos hablando cuando es iniciación de cuarto de primaria,
¿sí? Iniciación en cuarto de primaria. Y ahí ponemos un fundamento específico. O dos, puede ser, ¿no? Posiciones fundamentales, ¿sí? Y tiro al aro. Listo. Entonces, en la práctica, lo que hacemos es distribuir a grupos de manera homogénea o equitativa, ¿sí? Son 30 estudiantes, hago 6 grupos de 5, cada grupo con un balón, ¿sí? Y lo que voy haciendo es las posiciones fundamentales sin tocar el balón aún, utilizando, por ejemplo, el balón como un cono, como una referencia, saltando sobre el balón para caer en un tiempo, para caer en dos tiempos, para girar y hacer pivot, sí, adelante, atrás. Entonces, y después ya voy levantando el balón para poder hacer una parada en un tiempo, recepcionar el balón y tirar al aro, ¿no? Entonces, todo eso voy a explicar en la práctica. Ahora, ¿sí? De todo lo que estoy haciendo en la práctica, de todo lo que estoy exponiendo en la práctica, nosotros vamos a hacer uso del método verbal para explicar cómo se va a realizar. Entonces, ahí es donde nosotros ya hacemos uso de la teoría. Y aquí lo que tenemos que poner es explicación, ¿sí? O descripción adecuada del fundamento o del desplazamiento sin balón. Eh, Después, concepto de tiro al aro y descripción del elemento técnico o del fundamento técnico. Bien, eso es lo que pongo en la teoría. Y en la valoración, he leído algunos planes que han estado haciendo, ¿sí? No es reflexionamos o valoramos. Esta reflexión también es en el momento de la práctica. Están separados, pero no son momentos separados. Cuando yo estoy haciendo la práctica, puedo hacer 4 o 5 ejercicios de lo que es desplazamientos, desplazamiento, parada, tiro al aro. Después desplazamiento atrás, giro, tiro al aro, o pase o recepción, no sé. Entonces, al final de esos 4 o 5 ejercicios, lo que yo hago es un ejercicio específico que me permita ver si el chico está progresando. Ahora, les dije que en torno a la maduración neuronal, el tiempo para poder saber si un niño está aprendiendo o no en educación física es más prolongado, porque tiene que haber un cambio todavía a nivel muscular, a nivel del aparato locomotor, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver objetivos a mediano plazo. Por ejemplo, el baloncesto no, con una clase ya lo va a poder hacer, pero sí de lo que estamos enseñando en esa misma clase, con algún ejercicio se puede evidenciar, con algún juego, con algún concurso, con alguna competencia, con algún registro. Cada pareja con una hoja, arriba el nombre de uno, abajo el nombre del otro, ¿sí? Hacen 10 tiros cada uno, y el uno registra cuántos ha encestado, o si está lanzando mal, o si se sienta y de sentado está lanzando a la pared. O sea, nosotros en la valoración debemos también ser creativos para poder plantear algunos ejercicios que nos permitan valorar si se está cumpliendo con el objetivo de ese contenido, ¿no? Y en la producción, prácticamente nuestra producción es en torno al desarrollo y a la mejora de la técnica que tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, yo puedo poner, ¿sí? Eh, desarrollo, desarrollo de la capacidad coordinativa de la anticipación, ¿sí? Para ejecutar los desplazamientos o las paradas en 1 y 2 tiempos. ¿Ya? Entonces ya está todo relacionado. Todo está relacionado. Y no segmentar el plan. Tenemos 90 minutos y eso no nos va a dar para ir segmentando. Y además el modelo está plantado de esa forma, ¿no? Entonces, en recursos, quiero hacer una corrección acá. Los recursos deben ser de manera general, ¿sí? De manera general. Pero traten de obviar los recursos que son, sí, que se supone que vamos a utilizar, ¿no? Silbato, están poniendo algunas cosas, ¿no? El material importante, ¿no? Por ejemplo, pueden poner un BOSU, que es un aparato para hacer equilibrio, pueden poner escalerillas, pueden poner platos, conos,
pueden poner vallas y otros más, ¿no? Pero aquello que siempre utilizamos, ¿no? Entonces, habría. Ahora, por ejemplo, hay algunas cosas que siempre utilizamos, pero que si nos sirve como instrumento de medición, por ejemplo, en el momento metodológico de la valoración, como un cronómetro, una báscula, una cinta métrica, entonces lo pueden poner también, ¿no? Y ahí ustedes se van a poder dar cuenta que los criterios de evaluación van a salir, van a salir. En realidad, esto dentro de las 7 correspondencias o articulaciones de los elementos curriculares, ¿sí? Fíjense aquí, la práctica es al hacer, ¿sí? La teoría es al saber, ¿sí? ¿Ya? La valoración es al ser y la producción es al decidir. Entonces pueden cambiar también el orden en el que está esto, porque ¿quién ha dicho que es que debe estar así y así, ¿no? Es una de las características del proceso pedagógico es que es flexible. No existe una receta para poder hacer una planificación, ¿sí? Porque la creatividad no tiene límites. Ustedes pueden superar esto. Esto solamente es una propuesta. Claro que aclaro que por cuestiones didácticas lo tienen que hacer acá porque ustedes están en etapa de formación, pero cuando ya estén trabajando pueden presentar de una forma, ¿no? Que ustedes vean conveniente. Bien, y el resultado del proceso de investigación está relacionado con la PEC. Vamos a ahondar esta tarde en la reunión. Y en la bibliografía siempre traten de consultar o páginas de internet o libros, bibliotecas digitales, documentos en PDF, presentaciones en PowerPoint u otros para poder enriquecer. Saben, en la actualidad la circulación de la información se ha hecho muy fluida. Antes era difícil acceder a un libro, ¿sí? Este libro que está acá, ¿sí? Alrededor de 800 bolivianos es de educación física, pero me ha costado mucho en cuestión económica y en el tiempo que lo he adquirido. Solamente es un ejemplo por cuestiones didácticas. En la actualidad ustedes tienen todo en el Internet. Bueno, pero el que quiere, pues tiene que invertir también, ¿no? Entonces, eso les digo porque si ustedes se ponen a buscar, tal vez les va a consumir megas y todo lo demás. Estoy consciente de eso, ¿sí? Sin embargo, siempre yo les sugiero que vayan investigando. Bien, entonces, ¿qué documentos usamos? Esta ya está por demás, ya sabemos qué documentos vamos a utilizar para planificación. Esto está extraído de un documento eh, oficial, que es el Plan Nacional de Contingencia. Fíjense acá, por ejemplo, acá ya no están figurando algunos elementos curriculares, ¿no? Vamos a ir bueno, estamos compartiendo aquí, hay una sugerencia de varios objetivos holísticos, cómo se pueden elaborar esto, pero como ya les había dicho, ¿sí? A ver, voy a... Voy a mostrarles aquí, miren, con colores está, creo que lo estaban haciendo también de esa manera. Es adecuado, ¿no? Y donde se tienen que estar las dimensiones, tiene que cumplir algunas cosas más, pero esto es tema de otro video, ¿sí? Espero poder concretar. Sí, entonces continuamos para ir cerrando ya. Aquí están los elementos curriculares: objetivo holístico, contenidos, orientaciones metodológicas, materiales, criterios de evaluación y producto, ¿no? Ahora tenemos nosotros el plan que estamos manejando, que sería ¿sí? El plan. Sí, PDC didáctico, y aquí está, ¿no? El PDC didáctico que tiene los elementos. Estos dos son, les decía, por cuestiones didácticas de calificación de ustedes. Y ahí está sugiriendo los dos planes de contingencia que están vigentes. Y aquí están los contenidos del currículum base y currículum regionalizado armonizado. En realidad, esta es una estructura de quinto año, ¿sí? Pero prácticamente, en su esencia, tiene lo más importante, ¿no? Desde la bibliografía, el producto, los momentos metodológicos, están los criterios de evaluación, ¿sí? Los recursos a utilizar
Bien. Y bueno, acá hay propuesta educativa y actividades de propuesta educativa. Eso es para quinto año. Bien. Sin embargo, lo que yo les he mostrado, entonces estaría dentro de lo que corresponde a tercer año, ¿no? Entonces, por ahora eso es todo. Espero que puedan ver este video. Si no lo ven, seguramente no van a llegar a esta parte, pero si alguien lo ve, entonces pase la voz a sus compañeros para que puedan ver. Eso es una orientación muy rápida, ¿no? Esto debería hacerse, como les decía, procesualmente, pero no tenemos el tiempo. Voy a hacer otro video para explicar respecto a los objetivos holísticos específicamente, ¿sí? Hasta pronto.